Hola a todos y bienvenidos a Aprender Hablando. Mi nombre es Camilo Guerra y este video que estás viendo lo estoy grabando un mes después que el video que verás a continuación. Logramos entrar a la casa de Juan Dadevia para que nos contara un poco sobre su experiencia en el pregrado, un poco sobre su método de estudio y otras cosas. Acompáñanos hasta el final que sé que te va a gustar. Y también te quería preguntar porque, siento que su grupo es, el chiquito que hablas es muy cercano. Sí. Entonces quiero saber cómo se logra. Oiga, no sé, es que es una situación muy particular. Los amigos que estamos en mi grupito chiquito Sí. son los que nos conocimos. Yo conocí, por ejemplo, a Pablo, que es con el que estoy siempre, el día de la inducción a las 7 de la mañana en la primera actividad. Y desde ese momento hemos sido muy amigos y el resto han ido apareciendo, pero todos aparecieron en los primeros 3 días de inducción de la universidad. No, realmente no me explico cómo es el tema de cómo quedamos como tan unidos. Pero también tuvimos situación de que antes éramos más y fueron saliendo. Yo siento que la gente igualmente se va acomodando respecto a donde se siente más cómodo y a donde quiere estar. Y lo primero es, ¿qué haces antes de clase? ¿Qué tipo de estudiante eras en la virtualidad? ¿Eras el que se bañaba, el que tenía como su cuarto organizado, el que preparaba clases o no tanto? Sagradamente tendía la cama y me bañaba. Okay. O sea, clase en la cama no funcionaba, clase sin bañarme no funcionaba. Porque el escritorio queda al lado de la cama. Si yo la cama extendía, qué ganas de arruncharme. Entonces no, siempre era luz, con pues, subir el blackout y eso, tender la cama, bañarme y sentarme con el uniforme puesto. Pero te pregunto, Juanda, entonces, si tienes que elegir entre que tu vayas va a estar conformado por tus amigos, gente con la que te llevas muy bien, o por el otro lado, gente que de pronto no conoces, pero tú sabes que tienen un muy buen nivel, que trabajan muy bien, ¿con cuál te quedas? Esa es la pregunta del millón. Esa es verdadera la pregunta del millón. Yo siento que uno está muy cegado inicialmente por la academia. Pero hay un principio que para mí es fundamental y es el compromiso que yo siento con mis compañeros por el simple hecho de ser mis compañeros. Y en mi grupo de amigos yo siento que eso está muy claro. Nosotros somos muy amigos, pero hay algo que tenemos muy claro entre todos y es que todos queremos ser los mejores. No por méritos, no por diplomas, no por nada, sino porque todos estamos estudiando y nos estamos ayudando el uno al otro para ser los mejores. Yo escogería unas buenas amistades, más que un buen promedio, más que una hoja de vida interesante, no, unas buenas amistades. Bueno, la segunda pregunta es, ¿qué haces durante la clase? ¿Cómo tomas apuntes? Durante la clase sí, en la virtualidad fue un reto. La primera clase uno podía estar bien atento y digamos que funcionaba muy bien, pero ya la clase de 2 de la tarde no había poder humano que lo tuviera uno concentrado. Pero generalmente lo que intento es tomar apuntes de lo más importante que está pasando durante la clase y poner mucha atención, escuchar lo que dice el profesor. ¿Eres de usar como las diapositivas del profesor harto o no tanto? No tanto. Rescato las cosas importantes de las diapositivas, pero no soy tanto de quedarme pegado a la diapositiva. ¿Qué haces después de la clase? Después de la clase, eso es digamos que lo que yo creo que va a cambiar ahorita con la virtualidad y creo que es la oportunidad que le ofrece la presencialidad a uno. El tema de la virtualidad, que yo no podía prestar atención la hora completa de clase, que realmente era un problema, pues me obligaba a que eventualmente después iba a terminar viendo la clase otra vez. ¿Cuál es el problema? En la clase a uno el profesor le da las cosas más importantes de cada tema, pero eso es una fracción mínima de cada tema, no le ofrece a uno realmente, digamos, una visión global. Si uno quiere aprender de un tema, uno tiene que ir a leer de ese tema. Entonces, en la virtualidad repetía la clase y después arrancaba a leer. Eso quiere decir que mi estudio se extendía un montón. Uh-huh. En la presencialidad que hacía, en la clase me hace mucho más sencillo poner atención si el profesor está ahí. Entonces tengo la oportunidad de estar en la clase, aprender de la clase y cuando termino lo que hago es que me pongo a complementar toda la información de la clase con la información adicional que encuentro en artículos, libros, bases de datos. Ahora yo quiero saber otra cosa, ¿cómo es el ambiente ya en el semestre en general? ¿Cómo lo ves tú? ¿Sientes que hay mucha competitividad? ¿Sientes que es más camaradería? Yo siento que eso iba cambiando y la pandemia es un gran actor en el proceso. Inicialmente, primer semestre, la mitad de segundo semestre, yo no sé si ustedes alcanzaron a vivir los parciales presenciales. Sí, claro. Bueno,
Yo le tengo una anécdota, ahorita le cuento. En los salones de los computadores, Sí, que uno sí. antes del parcial se encuentra todo el semestre Sí. en el pasillo y gente afuera, en donde están las sombrillas y las mesas. Sí, sí, sí. Hay unos tomando el sol, hay otros llamando a la mamá, otros haciendo un rosario, y hay otros que están en los 2 minutos antes de entrar al parcial y repita y diga cosas. Y, uy, no. Entonces, claro, ahí se siente mucha tensión. Y pues para nadie es un secreto que uno desde las primeras clases empieza a identificar ciertos personajes. Sí, claro. La persona que hace muchas preguntas, la persona que viene con conocimientos previos, el que se quedó dormido, los que de pronto tienen su grupo de amigos el segundo día y uno se da cuenta que entran a clase y no tiene ni idea de lo que está pasando porque está con sus amigos. Entonces uno empieza a identificar ese tipo de cosas. Primer semestre es un semestre donde cambian muchas cosas del colegio a la universidad. En nuestra universidad la característica son personas que se dedican a la excelencia, que les gusta ser excelente en lo que hacen. Entonces llega primer semestre y empiezan los retos y empiezan el 4-2, el 4-5, el 4-7. Empiezan los correos de paya felicitando a la Es, gente. exacto. Y eso es un trabajo psicológico fuerte. Entonces uno siempre ahí intentando quedar allá, pero finalmente uno nunca queda allá. Y de pronto llega poliomielitis y tome 3. Entonces empiezan las crisis, la gente llorando por un lado, por el otro, y se empiezan a armar esas relaciones como de competitividad. Eso pasó en mi semestre. Pero yo creo que la pandemia nos ayuda un montón a, pues digamos que el hecho de que no estemos todo el tiempo juntos y de no tener esas dinámicas de estar viendo de pronto los fracasos o los aciertos de la gente en vivo y en directo, esas cosas se empiezan a guardar como para el privado y cada quien celebra lo suyo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los recursos que más utilizas? Entonces, como revistas, pero también bases de datos, plataformas, digamos si tienes alguna suscripción de ambos, Lecturio, algo así. Soy muy fan de los primers y los reviews de las revistas. Okay. Eso yo creo que es la mejor forma de tener un primer acercamiento a cualquier tema. Sobre todo utilizo Nature, utilizo el New England Journal of Medicine y utilizo el British Journal of Medicine también, y dependiendo de la especialidad hay ciertas revistas que son específicas para cada tema. Entonces eso es lo que reviso generalmente. Es mi primer acercamiento a los temas. Lo bueno de esos primers es que es una información concreta, es una información específica, pero muy completa, además de que va al detalle, y es muy actualizada, que es el problema con los libros. Usted va a revisar un tema en un libro, por ejemplo, un Harrison de la edición pasada, y llevan 20 años investigando sobre ese tema que usted está leyendo, que en algún momento escribieron en 3 días. Entonces usted va 20 años atrás de lo que ya se sabe. Cambia el primer o el review o lo que sea, le ofrece a usted la información del año pasado, lo que se sabe hasta este momento sobre el tema. Entonces creo que ese es mi primer acercamiento siempre a cualquier tema. Ya después intento complementar con libros, con artículos adicionales, con información digamos que adicional respecto al tema. Yo soy muy fan del detalle, a mí no me gusta la generalidad, sino que me gusta el detalle y desde el detalle parto al resto de las cosas. Entonces me gusta mucho ir a buscar digamos que cosas específicas y datos adicionales. No soy muy fan de los videos, eso no me funciona casi. Los únicos videos que veo son los de tutorías de medicina interna y los de Santiago Zambracos, que son los que siento que me funcionan. Adicional, todo lo que sea tratamiento y ciertas cosas también como información de fisiopatología, epidemiología, up to date. Eso es tremenda herramienta que uno tiene que tener a la mano siempre, porque es una fuente muy confiable de información. Y no, hasta el momento no, digamos que no he comprado ninguna suscripción ni a Lecturio ni a ambos, nada de eso, pero sí me llama mucho la atención y es una de las cosas que me gustaría experimentar para este semestre. He tenido la posibilidad de interactuar con las plataformas, sobre todo con ambos, y me ha ido muy bien en lo que he trabajado con eso. Entonces la intención este semestre es probarlo, pero siento que para semestres clínicos tiene mucha utilidad, porque en ese momento ya no es sentarse a revisar el tema, leer el primer, sino más bien recordar cositas, actualizarse en cosas, y ambos le ofrece esa posibilidad a uno. Entonces, sí, yo creo que eso es como lo más importante que reviso. Bueno, y la clase no es para aprender, la clase es para uno identificar cuáles son los puntos que no se le pueden ir de vista a uno. Uno aprende estudiando después de la clase y leyendo después de la clase,
pero la clase es para identificar qué cosas son las importantes. Entonces eso es lo que hago yo después de la clase. Oye, un poco el tema, Juanda. Quiero saber tu experiencia como tutor par en cuanto a, sí, que cómo la pasaste, hiciste amigos, qué piensas del salario, que es un tema que hay que hablar. Sí, Debatido, se quejan, ¿no? se quejan Debatido. bastante. Yo creo que ha sido la experiencia académica, y me atrevería también a decir que la academia, la experiencia personal más interesante que he tenido en mi vida, sin duda alguna. Hay dos frases que se me quedaron metidas, tres, que se me quedaron metidas en la cabeza desde que Tutores Pares apareció en mi vida. La primera, que es esa digamos que es mi filosofía al momento de cuando me hacen la pregunta de usted por qué quiere ser tutor o qué quiere ofrecerle a sus tutoreados. Esa fue la respuesta que yo di en la entrevista que fui por primera vez tutor de líquidos y electrolitos. Y no es una respuesta que yo digo que no va a sonar bonito, sino que realmente es lo que yo entendí al momento en que quisiera ofrecerle algo a mis estudiantes. ¿Qué le ofrecería yo? Mis errores. Del error se aprende. El éxito solamente se disfruta. Entonces, cuando yo pasé por líquidos y entonces tuve mis exámenes, yo no fui el 5 del semestre, yo no fui el top 1 del semestre, pero yo en este momento podría decir que soy una de las personas que más sabe de líquidos y electrolitos en mi semestre porque me equivoqué. Entonces, lo primero que me ofreció el programa de Tutores Pares fue la experiencia de cogerle gusto a fallar. O sea, qué rico uno poder equivocarse y después llegar a enseñarle a otra persona eso en lo que yo me equivoqué y que esa persona se equivoque en otra cosa para que esa persona le enseñe a alguien más en qué se equivocó, y así vamos creciendo todos y aprendiendo todos. Lo segundo es que el que es tutor una vez es tutor para toda la vida. Esa sí es como la gran enseñanza que me ha dado Tutores Pares, y es que me mostró lo que yo quiero ser en mi vida. Me encantaría ser un médico muy exitoso, me encantaría pasar mi vida en un hospital, pero yo quiero ser docente. Yo quiero de alguna manera vincularme a la docencia y ofrecerle lo que sé y lo que quiero aprender a alguien. Por dos razones. Uno, el que aprende enseñando aprende dos veces. Eso es clarísimo. O sea, uno para poder enseñar tiene que estar lo suficientemente preparado para que le hagan preguntas, las preguntas que uno se hace y otras preguntas que le pueden hacer el triple de difíciles y uno puede responderlas. Y uno tiene que saber manejar un tema, entonces uno aprende mucho. Y dos, el conocimiento es para compartirlo. El conocimiento es para ofrecerlo a las personas y más en el medio en el que nosotros estamos. Por eso el tema de la competitividad también a veces me parece como pendejo. Si yo sé algo que en el futuro le puede salvar la vida a una persona o a miles de personas, ¿por qué no lo voy a ofrecer? Y si yo siento que tengo la capacidad de enseñarle a un estudiante de segundo semestre cosas para que él en su vida académica y como profesional la pueda empezar a aplicar de una manera diferente, bueno, lo que sea, es como tener la oportunidad de cambiar el mundo en las manos y no tomar. Entonces, definitivamente, ser docente para mí es lo que quiero hacer en el futuro y se convirtió en un proyecto de vida. Y digamos que lo tercero que me dejó Tutores Pares es un amor por aprender impresionante. Es un amor por entregar, es un amor por la academia que es muy, muy rico de sentir. Pero ahí va ese tema del salario, que es bien debatido. Yo siento que en este momento de la pandemia nos ha tocado vivir un montón de cosas, y una de esas cosas que nos ha tocado vivir es escuchar a los médicos que hoy en día están trabajando y que hoy en día están en los hospitales y en los UCI y decir: oiga, gracias por los aplausos, pero hace 6 meses no nos pagan. Hace 6 meses yo no recibo mi sueldo, tengo a mi familia esperando a que nos paguen. Y yo sigo doblándome en turnos, y yo sigo salvando gente, y yo sigo haciendo lo que sé hacer por amor a lo que hago, porque realmente lo hacen por amor, pero no reciben nada. Y entonces aparece el programa de tutores
que lo admiro profundamente y realmente pues es por ese amor que le tengo al programa que me atrevo como a pensar de manera crítica con el programa, y es la ganancia del programa de tutores pares no es económica, es solamente el reconocimiento de uno ser tutor par y la importancia académica que eso tiene, pero no es económica, aunque debería ser, porque es un trabajo con el que uno tiene que responder, es una responsabilidad adicional que uno decide tomar, porque uno decide tomarla por gusto, hombre, pero es algo que debe ser remunerado. Entonces fíjese que el problema no es dar la tutoría, es planear la tutoría, es organizar la tutoría, es sacar el tiempo a la presentación, a la dinámica, a pensar qué quiero hacer, a cómo lo voy a organizar. Eso es lo que toma tiempo. La tutoría son 2 horas. Y entonces uno se pone a comparar cuánto cuesta una tutoría como en general. Entonces póngale que usted le pueden cobrar 50.000 pesos por hacer la revisión de un tema, o de pronto por 1 hora de tutoría le cobran 30.000, 25.000, y eso cuando lo paga una persona. En tutores pares el pago es de aproximadamente 10.000, 11.000 pesos por hora de tutoría dictada, así entre una persona o entre 140. Así usted le tenga que responder dudas a una persona o le tengo que responder dudas a 140 personas. Y la función del tutor no se queda en la hora dictada de tutoría. Se acaba la tutoría y arranca el celular. Listo, muchachos, les voy a mandar el Sócrates. Uno manda al Sócrates, arranca a ver esa vaina. Y claro, es dedicarse uno también mínimo 2 horas a contestar preguntas, pero sí siento que hace falta darle el puesto que se merece el programa de tutores pares, porque es una idea espectacular, pero sí hace falta ponerlo donde debería estar. Bueno, la segunda pregunta es: ¿qué haces durante la clase? ¿Cómo tomas apuntes? Durante la clase sí, en la virtualidad fue un reto. La primera clase uno podía estar bien atento y digamos que funcionaba muy bien, pero ya la clase de 2 de la tarde no había poder humano que lo tuviera uno concentrado, pero generalmente lo que intento es tomar apuntes de lo más importante que está pasando durante la clase y poner mucha atención, escuchar lo que dice el profesor. ¿Eres de usar como las diapositivas del profesor harto o no tanto? No tanto, rescato las cosas importantes de las diapositivas, pero no soy tanto de quedarme pegado a la diapositiva. Ahora, ¿qué haces después de la clase? Después de la clase, bueno, eso es digamos que lo que yo creo que va a cambiar ahorita con la virtualidad, y creo que es la oportunidad que le ofrece la presencialidad a uno. El tema de la virtualidad, que yo no podía prestar atención la hora completa de clase, que realmente era un problema, pues me obligaba a que eventualmente después iba a terminar viendo la clase otra vez. ¿Cuál es el problema? En la clase a uno el profesor le da las cosas más importantes de cada tema, pero eso es una fracción mínima de cada tema, no le ofrece a uno realmente, digamos, una visión global. Si uno quiere aprender de un tema, uno tiene que ir a leer de ese tema. Entonces, en la virtualidad repetía la clase y después arrancaba a leer. Eso quiere decir que mi estudio se extendía un montón. En la presencialidad que hacía, en la clase se me hace mucho más sencillo poner atención si el profesor está ahí. Entonces tengo la oportunidad de estar en la clase, aprender de la clase, y cuando termino lo que hago es que me pongo a complementar toda la información de la clase con la información adicional que encuentro en artículos, libros, bases de datos. Entonces, ¿cuál fue el hábito que más ha incidido en tu método de estudio? El hábito que más ha incidido en mi método de estudio, bueno, lo contrario a lo que pues para mucha gente funciona, a mí el tema mecánico me funciona muy bien. Y digamos que el hecho de plasmar todas mis ideas o plasmar las cosas que son importantes en medio del estudio a un papel, con un color o algo así, digamos que esa organización me ha funcionado muy bien, y creo que ha sido, digamos que el éxito de mi método de estudio es esa, digamos que es esa parte. Y pues así como hábito adicional que en este momento siento yo que ha ayudado mucho en mi método de estudio, la actividad física. Eso definitivamente lo oxigena el cerebro y lo pone a volar en cualquier cosa. La pregunta final es: ¿qué consejo le das a los estudiantes de medicina, y si quieres hay una toma ahí,
Con Juanda solamente. Bueno, ¿qué consejo le doy a los estudiantes de medicina? Lo primero y lo que me parece a mí más importante es que se enamoren de lo que están haciendo. Que el camino es muy, muy, muy importante. No hay que pensar siempre en el fin, que de pronto la idea siempre es quiero salvar vidas, quiero ayudar a la gente. El camino es muy importante y en el camino uno encuentra la gran mayoría de oportunidades que le van a llevar a uno a ese fin. Entonces mi consejo realmente es que se enamoren de lo que están haciendo, que disfruten mucho del fracaso, que disfruten mucho de las oportunidades y que las tomen. Y muy, muy, muy importante, que consigan amigos, que hagan una vida social, que hay muchas cosas adicionales a la universidad, hay muchas cosas adicionales a la medicina que los van a llevar muy lejos.